tuvo colonias en América? La leyenda negra pinta. ¿Sabías que España realmente no tuvo colonias en América? La leyenda negra. ¿Sabías que España realmente no tuvo colonias en América? La leyenda negra pinta a España como un colonizador cruel. Pero, ¿sabías que los territorios eran considerados parte de España? Lugares como la Nueva España eran vistos como extensiones de la corona, no como colonias externas, y por tanto tenían los mismos derechos que España. Por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás en Perú, fundada en 1538, otorgaba grados como cualquier universidad en la península y estaba abierta a estudiantes de todas las razas, adelantándose cientos de años a otras culturas como la anglosajona. También, el mestizaje y la creación de leyes como las leyes de Indias muestran un respeto muy adelantado a su tiempo hacia las culturas originarias y se consideran uno de los primeros intentos de establecer derechos humanos. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Ave María. Bien, estamos en la casa de un amigo debido a que hoy, al cambiar el horario, justo en estos momentos estamos en plena misión de jóvenes visitando las casas en todos lados. Así que todos los recintos de la parroquia nuestra están ocupados por jóvenes por todos lados. Así que le pedí a un amigo correntino que me preste su casa, que sé que tenemos aire acondicionado porque hace mucho frío acá. En España no, seguramente, pero acá sí. Bueno, mucho calor, perdón, hacia aquí. Bueno, ahora vamos a presentar, como siempre es un placer, al profesor, el doctor en historia, Marcelo Bullo, que siempre nos llena de tanto entusiasmo y nos da como un impulso para seguir adelante, ¿no? Y él va a presentar lo que América le debe a España, el tercer libro, ¿no? De su autoría, entre tantos libros que escribió y tantos estudios. Este programa, en primer lugar, se transmite por Radio FM Creación 97.7 de La Plata, Buenos Aires, después Morenita del Valle, 104.5 MHz, Concepción del Tucumán, Radio Murialdo de Mendoza, AM 1290, FM 90.5.
Bueno, hoy vamos a... perdón, antes quería decir que lo vamos a pasar esta noche a las 21:30, gracias a mi amigo Marcelo también, Marcelo Greco, por YouTube, el programa. Así que todos los pueden ver en la noche, que prefieren ese horario. También le agradezco al que siempre me hace los flyers, que son muy lindos. Se llama Emiliano Ríos, le agradezco mucho. Bueno, hoy vamos a tener el gusto y el placer y el honor de una vez más presentar a Marcelo Gullo, esta vez con su nuevo libro que forma la poderosa trilogía de lo que hizo España, ¿no? De lo que hará también. Lo que América le debe a España. En primer lugar, contra toda leyenda mentirosa, la leyenda negra. España, sabemos verdaderamente los que tenemos formación o queremos no ser engañados, nos engendró como madre buena que es, buena porque nos dio lo mejor, nos trajo nada menos que la fe católica y todos los innumerables bienes que le siguen, tanto materiales como espirituales. Su verdadera historia, no falseada, sino real y documentada, que nos trajo la estirpe española, por lo cual no tenemos nada por lo que pedir perdón, en primer lugar, ¿no? El segundo libro, después de Madre Patria, ¿no? Que escribió Marcelo Gullo. Así que no tenemos por qué avergonzarnos ni disminuirnos, como quieren muchos en esta guerra, a través de los medios, que nos desanimemos los argentinos. Tenemos una herencia y por lo tanto, como dijo alguien, estamos parados arriba de un gigante, en realidad, que es España, que es la Iglesia Católica. Y por último, saber. ¿Qué tenemos que saber? Saber lo que somos, como bien lo ha expresado en su último libro don Marcelo Gullo, y quizá no sabemos lo que somos, porque nos han quitado la conciencia, y la inconsciencia, como decía Ramiro de Maeztu, es una de las formas de la muerte. Estamos como muertos, pero hay que levantarse, hay que resucitar. Nos han robado la historia, como él dice, de lo que realmente somos y le debemos a España, ¿no? Nuestro ser. Con sus escritos, me atrevo a decir, Marcelo Gullo nos ha abierto el camino para que tengamos la lucidez suficiente para ver, en primer lugar, que fuimos engañados, ya es importante, y que estas historias inventadas, que no responden al orden natural ni a lo natural, inventadas justamente, calumniosas, nos han privado de innumerables riquezas y no quieren y nos quieren hasta quitarnos todo, ¿entienden? Todo. Nuestra madre patria nos quiere bien, en cambio, nos ha dado lo mejor, somos realmente hidalgos, hijos de algo. Nuestro ser es católico y no es protestante. Nuestra América es una sola y es Hispanoamérica. Como él lo dice, estamos en presencia de una gigantesca falsificación de la historia universal. Hay una historia negra de España y de la conquista española de América que se enseña en todos los colegios y universidades del mundo, y hay una historia rosa de Holanda, de Inglaterra, de Alemania, de los Estados Unidos, que han asesinado a tantos indios, ¿no? Y de sus respectivas conquistas que se enseña en todos los colegios y universidades del mundo. Hubo una guerra gigantesca, dice él, entre el protestantismo y el catolicismo, aún hoy, que ganó el bando protestante. Y como la historia la escriben los vencedores, las potencias protestantes falsificaron la historia. Para los que no queremos ser engañados, ni ser masa ni oveja, debemos ser conscientes que el mundo de hoy está inserto y padeciendo lo que se llama la cultura de la cancelación, en que se niega total libertad a quien diga algo en contra del pensamiento único y de lo políticamente correcto, y de lo contrario es cancelado de todos lados. Pero en este aspecto me atrevo a decir, y no me equivoco, creo yo, con toda humildad, que con estos 3 libros, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, y Lo que América le debe a España, Marcelo Gullo está consiguiendo, empujando, taladrando y rompiendo este muro
junto con otros grandes pensadores que tenemos, el falso muro del pensamiento único en la historia, ¿no es cierto? Especialmente ahora, ese pensamiento único. Lo políticamente correcto y todo eso, como si fuera ese el verdadero pensamiento, y no, es el falso pensamiento. Por lo menos, yo estoy viendo algo inaudito que se está dando, todos juntos podemos empujar. Por lo tanto, siguiendo a los que defienden a Cristo, el Verbo encarnado que dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Yo le diría a todos que entonces no nos dejemos llevar por este falso pensamiento para las masas incultas. Si España venció a los musulmanes que estuvieron 1000 años, fue porque los reyes católicos tenían fe y por eso vencieron. Todo lo demás es escaramuza y espejismos del enemigo para hacernos confundir. Bueno, dejo mis palabras para presentar por fin a don Marcelo Gullo. Bienvenido, don Marcelo. Padre, buenas tardes. Es una alegría estar con usted, Padre Agustín, en este programa y estando con usted, estar con toda su audiencia en Argentina, en Hispanoamérica y en España. Perfecto, gracias. Bueno, yo entonces lo quería invitar para que nos hable de su tercer libro, que realmente promete mucho, y no, usted como que ha sacado el velo, ese velo que nos han engañado para mostrarnos la verdad. Yo agradezco a mi seminario que también me formaron, gracias a Dios, muy bien, y por eso podemos también tener esta visión, pero claro, usted la tiene todavía mucho más trabajada porque ha estudiado mucho el tema. Nosotros sabemos los principios al menos para saber que fuimos engañados y que hay una historia verdadera, y porque usted defiende a Cristo Rey como nosotros y todos los católicos deberíamos hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, lo dejo. Este es el libro que usted hacía referencia, ¿no es cierto? Así. Lo que España le debe a América. Y entonces, querido padre Agustín, si el libro se llama Lo que España le debe, lo que América le debe a España, lo que América le debe a España, para poder entender esto, me parece que lo primero que tenemos que hacer es comprender cuál era la situación del continente americano a la llegada de España a América, porque quien falsea la primera premisa de un razonamiento, falsea todo. Si yo digo, padre, ¿no es cierto?, todos los hombres son inmortales, Marcelo es hombre, conclusión, Marcelo es inmortal. El razonamiento es lógico e impecable, pero ¿qué acontece? Acontece que he falseado la primera premisa. Entonces, la primera premisa es fundamental. La primera premisa consiste en preguntarnos cuál era la situación en América antes de la llegada de España. Y esto es muy importante, repito, porque hubo un sacerdote, lamentablemente un sacerdote, diría yo, me atrevo a decirlo, falso sacerdote, que fue Bartolomé de las Casas, que mintió sobre la primera premisa, falseó la primera premisa. Dijo que antes de la llegada de España a América, América era un paraíso de gente que vivía sin mal, que todos eran bondadosos, de que todos eran altruistas, de que nadie se peleaba por nada, de que reinaba la paz, la concordia, se entiende, y el amor. Y esto es absolutamente falso, querido padre, absolutamente falso. Si nosotros analizamos con total objetividad cuál era la situación, región por región, ¿no es cierto?, del continente americano, vamos a ver que en México, que no existía Mesoamérica, había un pueblo que había logrado imponerse sobre los otros pueblos de la zona. Ese pueblo era el pueblo azteca, que se había impuesto sobre los otros pueblos de la zona, sobre tlaxcaltecas, sobre totonecas, y los había dominado. Esto es un fenómeno común en la historia, hay pueblos que dominan a otros. Lo que es realmente insólito y llama la atención en el caso de México es que este pueblo azteca no le quitaba a los otros pueblos materias primas, no los hacía trabajar. Entonces uno podrá preguntarse
¿Qué les quitaba? Mi querido padre, le quitaba vidas humanas. Los aztecas que habían dominado a los totonecas, a los tlaxcaltecas y a muchísimos otros pueblos, iban a estos pueblos y le quitaban a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus esposas, para llevarlos a un altar en México, a la famosa pirámide que está en México, que estaba en México. Ahí lo subían en esta pirámide y el destino de esta persona era ser asesinado por un sacerdote azteca que les abría el corazón, les abría el corazón. Y luego el cuerpo caía rodando por las escaleras y abajo el cuerpo era recogido porque era el principal alimento de la clase sacerdotal azteca. Había 5.000 sacerdotes en Tenochtitlán. El principal alimento de la casta sacerdotal, de la casta política, de los guerreros y de los guerreros. Es decir, en lo que había en México era un imperialismo antropófago, que según Prescott, que era un historiador norteamericano pro-azteca, mataba 20.000 personas por año. Pero Prescott dice, no me atrevo a decir que la cifra de 120.000 dada por otros autores es falsa. Me gustaría leerle una partecita del libro, muy chiquita, que está escrita por Juan Zorrilla de San Martín, gran historiador uruguayo, que explica el ritual azteca, para que veamos cuál era este ritual, la crueldad de este ritual. Y dice José Zorrilla de San Martín, el primer mes del año comenzaba en el segundo día del mes de febrero. En este mes mataban muchos niños, sacrificándolos en muchos lugares, en la cumbre de los montes, sacándoles los corazones a la honra de los dioses del agua, para que diesen abundante lluvia. A los niños que mataban, componíanlos con muchos atavíos para llevarlos al sacrificio. Cuando llevaban los niños a matar y lloraban, echaban lágrimas, más alegrábanse los que los llevaban, porque tomaban pronóstico que había de tener muchas aguas aquel año. Es decir, estamos Increíble. de un imperialismo antropófago en México. Pero si descendemos hacia el sur y vemos, se entiende cuál era la situación de Colombia, para ver que ese paraíso no existía. Nosotros no estábamos en América desnudos, tomando coco, haciendo el amor libre. No. Nos estábamos comiendo unos a otros. Los pueblos que estaban en América se estaban comiendo unos a otros porque salvo los incas, los quechuas, todos los otros, o casi todos los otros, eran antropófagos. Si vamos a lo que hoy es Colombia, estaban ahí los pijaos. ¿Y qué hacían los pijaos? Mire, los pijaos hacían una cosa indescriptible. Los pijaos capturaban a mujeres de los pueblos que dominaban, como los chichas. Las capturaban, mataban a los hombres y a los niños y se los comían. Pero no mataban a las mujeres. ¿Sabe por qué, padre? Porque las utilizaban como si fuesen cerdos o vacas. Es decir, las enterraban, las preñaban, es decir, las dejaban embarazadas, las hacían tener hijos, y cuando este hijo cumplía 12 años, se los comían. ¿Sí? Dejaban que la madre cría al hijo, a su propio hijo, al hijo de un pijao con una chicha, y cuando llegaba a 12 años, consideraban que ya estaban bien gorditos y de peso, y se los comían. Es decir, en América reinaba, se entiende, el terror. América no era un paraíso, pero si uno se pregunta por los guaraníes, vamos a ver que la situación en los guaraníes era exactamente igual. La situación de los guaraníes era exactamente igual. No habían conformado una nación única, eran distintas tribus que combatían unas con otras y se comían unos a otras. Si vamos al Perú, es cierto que en el Perú no existió antropofagia. Es cierto que los incas persiguieron la antropofagia, pero no es menos cierto que los incas habían dominado a todos los otros pueblos de la región, como habían dominado a los chachapoyas, a los huancas. ¿Y qué hacían con estos pueblos? Por ejemplo, cuando murió Pachacute,
le quitaron a los pueblos que ellos dominaban 4.000 niños para enterrarlos vivos con su inca que acababa de fallecer. 4.000 niños enterrados vivos. ¿Saben qué hacían los incas con los guerreros que vencían? Tambores de piel humana. Tambores de piel humana. Y hacían con los cráneos de los vencidos vasijas como vasos para tomar chicha en el cráneo de los vencidos para que todos los otros lo vieran. Y así podríamos continuar. Es decir, América era un infierno que sufría el 90% de la población, porque los pueblos dominantes eran minoritarios, los pueblos dominados eran la mayoría. Es decir, el 90% de la población puede considerarse como pueblos dominados por un 10% de pueblos dominantes o opresores. Quiere decir que el 90% de la población sufría la injusticia de este dominio de los aztecas, la injusticia de este dominio de los pijaos, la injusticia de este dominio de los quechuas o incas. Por eso yo me atreví a poner en el libro que 50 años después que España llegó a América, si se hubiese hecho un plebiscito popular, querido padre Agustín, y se hubiese preguntado a los indios si España tenía que quedarse o irse, España ganaba por el 90% de los votos, porque realmente lo que se les oculta a nuestros jóvenes hoy es que el 90% de la población vivía en un infierno y que el 90% de la población recibió como libertadores a los españoles y lo acompañaron en México y en el Perú para derrotar a esos imperialismos, imperialismo totalitario como el Inca, imperialismo totalitario como el Azteca. Los acompañaron. Cortés no venció a nadie. Cortés tenía 400 hombres y el ejército azteca 200.000. Cortés venció porque fue acompañado de 300.000 indios que se habían puesto en la cabeza acompañar a Cortés para destruir y terminar la más abominable pesadilla que ningún pueblo del mundo había pasado en su historia, sufrir un imperialismo antropófago. Por eso España no conquistó América. España liberó al 80% de los pueblos que estaban oprimidos por estos imperialismos. Es absolutamente falso. Los pueblos mal llamados originarios, porque originarios no hay nadie en el mundo, ellos vinieron caminando del Asia, eran mongoles, o parientes de los mongoles. En definitiva, originario no hay nadie porque todos venimos del África, blancos, negros, indios, chinos, todos venimos del África. Estos mal llamados pueblos originarios y la población india, y esto no es ofensivo, recibieron a Cortés, recibieron a Pizarro como libertadores por la sencilla razón de que esto era un infierno. Así es. Perfecto. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que las universidades, los colegios, todos tienen este pensamiento y se ha extendido por todos lados? Gente culta, gente profesional, que dice cualquier barbaridad, cuando realmente usted está dando pruebas en cantidad, muchas pruebas de que no fue así. Yo me acuerdo que en el seminario también estudié estas cosas un poquito más. Mire, padre, es decir, yo siempre digo en mis clases, en mis conferencias, me acuerdo siempre de una película norteamericana donde había un hombre que se lo había acusado de asesinato, ¿no? Uh-huh. Y el acusador, el fiscal, presentaba cada 10 minutos 21 testigos que decía que ese hombre había asesinado a tal persona y describían cómo lo había asesinado, con qué crueldad. Sí. Usted sabe que en el juicio que se hace en los Estados Unidos, que son de tradición anglosajona, hay un jurado. El jurado estaba asombrado porque cada 10 minutos pasaba un testigo diciendo que ese señor había asesinado y todos decían lo mismo. Y el abogado defensor no decía nada. Estaba callado la boca. Uno llegaba a la conclusión de que, bueno, el final de la película era que a ese hombre lo iban a poner en la silla eléctrica o en la horca. Faltan pocos minutos para que termine la película y el abogado defensor habla con el juez. No se ve que no se escucha que están hablando. El juez le dice que sí, que le permite lo que está pidiendo. Y el abogado defensor levanta la mano y dice que pase el muerto. El muerto entra y dice, acá estoy vivo, no estoy muerto. Es decir,
todo había sido una gran mentira orquestada para asesinar a un inocente. Por eso es lo que pasó con España. Hubo un tribunal de la historia formado primero por las potencias protestantes, por la Alemania protestante, por la Holanda protestante, por la Inglaterra protestante, por los Estados Unidos protestantes y después incluso por la Unión Soviética, que decidieron que había que asesinar a España y presentaron cuantos testigos falsos pudieron. Yo, padre, voy a presentarle a usted ahora, voy a ser como el abogado y voy a decir que pase el muerto. Que pase el muerto para demostrar que el muerto está vivo. ¿Y cómo puedo demostrar esto? Mire, padre, sí, esto es un razonamiento lógico, una lógica aristotélica atomista. Si España hizo lo que ellos dicen que hizo, es decir, que durante 200 años maltrató, robó, violó, oprimió a los pueblos indígenas, a los mal llamados pueblos originarios, entonces resulta natural que al momento de producirse la confusión que se produce en América y en Europa por la invasión de Napoleón del territorio de la península española, los pueblos supuestamente agredidos, supuestamente dominados, supuestamente maltratados por España, hubiesen intentado, si me refiero a los indios, sublevarse en contra de España. Pero resulta que nos han mentido. La guerra a la independencia no fue una guerra al principio de independencia, fue una guerra civil. Una guerra civil porque no había en España, España no tenía colonias en América. Cuando se produce la batalla de Ayacucho, que es la última batalla en el continente de la América del Sur, hay dos nos dicen contendientes. Por un lado, el llamado ejército realista y por otro lado el llamado ejército independentista. Si España durante 200 años violó, maltrató, humilló a los pueblos originarios, a los indígenas, lo lógico es que los indígenas combatieran en el llamado bando independentista. Pero cuando vemos cómo se componían los dos ejércitos, el llamado ejército realista y el llamado ejército independentista, vemos que en los dos, curiosamente, hay españoles. En los dos hay españoles, españoles peninsulares. En los dos hay criollos, como los hermanos Turk. Pero solo hay indios en el llamado ejército realista. El ejército realista está conformado por 6.000 hombres. De los 6.000 hombres, 5.000 indios son quechua hablantes. 5.000 de los 6.000 hombres son indios quechua hablantes, que combaten con una bandera que dice por Dios, por la patria, por Dios, por la patria y el rey. Son derrotados en Ayacucho, pero comandados por el indio Antonio Huachaca, combaten hasta 1830 en lo que se llamó la Guerra de los Castillos en Ayacucho, en el sur del Perú, con la misma bandera, por Dios, por la patria y el rey. Quiere decir que el muerto está vivo. Es decir, aquellos que supuestamente eran los agredidos fueron los que se querían que se mantengan los vínculos con España. Esto se dio en todas las poblaciones indias de los Andes. No se dio en el Río de la Plata, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el Río de la Plata había una situación particular. La situación particular que motiva el enojo de criollos e indios en la América del Sur del Río de la Plata es la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas que deja desguarnecido al Río de la Plata porque los jesuitas eran el colchón de seguridad militar y eran los encargados de la cultura. Llevó a que los pueblos guaraníes y los criollos quisiesen romper con la monarquía. Por el terrible error, más que error, que cometió Carlos III al expulsar a los jesuitas del Río de la Plata, que fue para nosotros fatal y mortal, porque nosotros éramos la frontera viva con el invasor portugués, con el imperio lusitano, con el imperialismo lusitano. Esa frontera viva no existía ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Perú, porque la olla amazónica hacía como una especie de mar verde, donde había una frontera viva de amor, odio o muerte, o cooperación, eran el Río de la Plata. Todos los pueblos indígenas andinos pelearon contra la posibilidad de romper con España. Quiere decir que el muerto está vivo.
Le podría dar el ejemplo de los guajiras en Colombia y Venezuela. Los guajiras estaban a caballo entre lo que hoy es Colombia y Venezuela. Y sabe usted, los guajiras combatieron contra Bolívar ferozmente. Y Bolívar solo pudo vencerlo con la ayuda de lo que los indios llamaban 5.000 casacas rojas. ¿Y quién eran esos 5.000 casacas rojas, queridos padres? Eran los soldados británicos e ingleses. Inglaterra mandó 5.000 soldados a luchar para Bolívar. Al punto tal, esto no lo digo yo, lo reconoce Bolívar. Bolívar le escribe una carta a lo que se llamó la Legión Británica. Esos 5.000 hombres se llamaban la Legión Británica. Y le escribe una carta a la Legión Británica diciendo: sin ustedes no hubiese sido posible el triunfo de Carabobo, que decide la situación en lo que era el virreinato de la el virreinato de Nueva Granada. Sin ustedes no hubiese sido posible el triunfo de Carabobo. Y cuando Bolívar intenta marchar hacia el sur, tiene que pasar por un nudo, por las cordilleras de los Andes se achica y se agranda, un nudo en la comunicación, que es la ciudad de Pasto. Y ahí tuvo que enfrentarse a los indios pastuzos, que no estaban con Bolívar, que combatían con la bandera por Dios, por la patria y el rey. Y tuvo Bolívar que ser cruelísimo y asesinarlos en la noche de Navidad. Estaban conducidos por un general que se llamó el general Agualongo. Y Agualongo dijo: no quiero pactar con ustedes, porque claro, cuando un ejército encuentra un general tan aguerrido e inteligente como Agualongo, lo que intenta es comprarlo. Agualongo dijo que no. 1.000 veces daría la vida por Dios, la patria y el rey. Quiere decir que en todo lo que fue el norte de la América del Sur y en la cordillera de los Andes, los llamados pueblos originarios, supuestamente los que habían sido esclavizados por los españoles, supuestamente los que habían sido oprimidos por los españoles, esos lucharon para mantener sus vínculos con España. Quiere decir que el muerto, querido padre, está vivo. Perfecto, perfecto. Estaba pensando mientras usted hablaba que justamente mi programa habla del zapato y lo que calza. Cuando uno calza bien un zapato, camina bien, ¿no es cierto? Bueno, ni el liberalismo, ni el marxismo, que es el hijo natural del liberalismo, ni el protestantismo nos van a traer la salvación. Vamos a estar siempre sin paz hasta que no calcemos esa horma que es la hispanidad. Y eso nos tenemos que convencer, porque es nuestra horma, es nuestra madre España, y aparte la trajeron nada menos que lo trajeron los reyes católicos, Isabel, ¿no? Que yo siempre le digo Santa Isabel, aunque no está canonizada, por supuesto, todavía, sierva de Dios. Pero ¿por qué ese empecinamiento de no reconocer la verdad, a pesar de que hay pruebas? Está todo corrompido en todos lados. Ni el judaísmo, eso quería agregar, ni el judaísmo tampoco, porque primero es totalmente extraño a nosotros. Nosotros somos hijos de España, ¿no? Por eso quería aclarar, ¿no es cierto? Mire, padre, decir, esto continúa porque la guerra que se inició contra España, y esa guerra fue también una guerra de propaganda. Es decir, la leyenda negra es propaganda política, es la primera fake news de la historia. Es una guerra de propaganda, una guerra que Inglaterra hace contra España, una guerra de propaganda política. Esa guerra no se ha terminado, pero esa guerra se inició porque España se mantuvo fiel a Roma y siguió siendo católica. Si España se hubiese pasado al bando protestante, hoy no habría, querido padre, leyenda negra. Usted sabe que la única conquista mala del mundo en todos los libros de historia es la conquista española de América. 1452, los turcos otomanos toman a sangre y fuego la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, nada menos, ¿no? Donde estaba la iglesia más importante de la cristiandad, la iglesia Santa Sofía. Santa Sofía, sí, Santa Sofía. Entran a Constantinopla, matan a todas las mujeres y los niños que estaban refugiados en la iglesia Santa Sofía. Sin embargo, nadie critica la conquista turca musulmana de Constantinopla. Antes los musulmanes habían conquistado por la fuerza Alejandría y Egipto. Nadie critica la conquista musulmana de Egipto. Pero si avanzamos en la historia,
cuando los Estados Unidos son fundados por Inglaterra, los ingleses se proponen como política el exterminio de los pieles rojas, porque llegan a la conclusión de que el mejor indio es el indio muerto y deciden matarlos a todos. Pero no hay leyenda negra de la conquista inglesa de la América del Norte. Cuando los ingleses van a Australia, en Tasmania cometen el genocidio más grande de la humanidad. Dejan solamente viva una mujer, pero no hay leyenda negra de la conquista inglesa de Australia y Nueva Zelanda. Es la única conquista que se critica, la conquista española de América. ¿Por qué? La verdad, querido padre, hay que ser sincero, porque tampoco nos queda mucho tiempo histórico para andar con medias tintas, es que se critica esto porque España trae la fe verdadera. Claro, si España hubiese sido protestante, no habría ninguna crítica. Claro. Entonces, por eso continúa esta guerra, porque en realidad el disparo sobre España es lo que en el ejército se llama un tiro sobre elevación. Un tiro sobre elevación. Para tirar ese tiro contra la catolicidad. Claro. ¿Y por qué esto es así? Bueno, si usted me permite desarrollar con un poquito de tiempo, sí. Nosotros tenemos que ir a la historia, siempre ir a la historia, porque si uno no tiene las ideas claras, tiene la acción desordenada. Quien piensa bien puede actuar mal, porque entre el pensar y el actuar está la voluntad. Pero si uno piensa mal, va a actuar siempre mal. El que piensa bien puede actuar bien o mal, pero el que piensa mal actúa mal. Entonces tenemos que siempre dar una lucha por el pensamiento. Siempre la primera lucha es por el pensamiento, por la cultura, que es la que produce el pensamiento. Si nosotros nos retrotraemos a la Edad Media, vamos a ver que hay una cristiandad oriental y una cristiandad occidental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cristiandad es el sustantivo y que occidental u oriental es el adjetivo. Cristiandad sustantivo, occidental adjetivo. Cristiandad sustantivo, oriental adjetivo. Cuando se produce la reforma protestante, mal llamada reforma, porque no es ninguna reforma, es una rebelión que va a provocar la descristianización paulatina de todos los países que se hacen protestantes. ¿Qué pasa? Pasa que Lutero, Agustino, con muy poca formación, a pesar de tener un doctorado en teología que no sabemos quién se lo dio, Lutero dice: el hombre se salva por la fe, contrariando toda la tradición católica, porque decía la tradición católica, la fe sin obra es una fe muerta. A esta frase, esta idea fuerza de Lutero, que el hombre se salva solo por la fe, que las acciones no importan, llega después Calvino. Calvino era francés, un racionalista, una cabeza mucho más armada para el mal, pero mucho más armada. Y Calvino dice: Cristo no ha venido para todos. Es un error. No vino para toda la humanidad, para todos los hombres. Cristo vino para unos pocos. Entonces le preguntan a Calvino: ¿y cómo sabemos quiénes son esos pocos? ¿Estamos nosotros?, le preguntan, maestro, dentro de esos pocos. Y Calvino dice: la riqueza es un signo de predestinación. Que el que es rico es porque está destinado por Dios a la salvación eterna. Y lanza un grito en Ginebra, dice: enriqueceos, enriqueceos. Quiere decir que la cristiandad, antes de la ruptura provocada por Lutero, ¿qué buscaba el hombre cristiano? A veces no lo lograba, a veces lo lograba poco, pero el hombre cristiano y los políticos cristianos buscaban el bien común, la verdad y la belleza, es decir, instaurar en la sociedad el bien común, el bien para todos, bien común en el sentido aristotélico tomista, instaurar la verdad, porque solo es libre el hombre que está apoyado en la verdad, y la belleza, porque la belleza se corresponde con la verdad y con el bien. Cuando Lutero rompe y Calvino consolida esa ruptura, el hombre no va a buscar más. El hombre cristiano protestante, que sigue siendo cristiano, él se siente cristiano, pero no va a buscar más el bien común, no. Ni la verdad ni la belleza. Va a buscar enriquecerse, porque la riqueza es un signo de predestinación. Entonces, para ese nuevo hombre cristiano, que de a poco deja de ser cristiano, porque se queda con el adjetivo y no con el sustantivo, lo importante es enriquecerse. Para él, va a buscar la riqueza. ¿Y qué va a ser bueno para él? Lo que es útil.
¿Útil para qué? Útil para ganar dinero. Entonces, a partir de ese momento, los países que se pasan o los pueblos que se pasan del lado protestante pierden el sustantivo, que es la catolicidad, el mensaje profundo de Cristo y su expresión cultural, y se quedan con el adjetivo, se convierten en pueblos occidentales. No son más pueblos cristianos en el fondo, son occidentales, se quedan con el adjetivo y pierden el sustantivo. Cuando Inglaterra, que es la única provincia romana, repito, como decía el padre Castellani, la única provincia romana que se pasa de bando, porque Alemania se pasa de bando, pero no toda Alemania había sido provincia romana, un pedacito. Los Países Bajos no todos habían sido provincia romana, un pedacito. La única provincia romana in totum que se pasa de bando es Inglaterra. Cuando Inglaterra adopta el calvinismo, aunque mantenga formas parecidas en su iglesia anglicana al catolicismo, aunque mantenga formas parecidas, adopta el calvinismo. ¿Y qué dicen los ingleses? Bueno, si Calvino dice que Dios no vino para todos, si Calvino dice que solo vino para algunos y que la riqueza es un signo de predestinación, los ingleses van a decir, nosotros somos el nuevo pueblo elegido. Y cuando nosotros seamos ricos, aún explotando a los otros pueblos, porque los hombres se salvan por la fe y no por los actos, y los pueblos se salvan por la fe y no por las obras, nosotros sabremos que lo que decimos es cierto, que somos un nuevo pueblo elegido, porque la riqueza es un signo de predestinación. Entonces Inglaterra se lanza como una loba hambrienta a la conquista del mundo, a explotar a otros pueblos, porque de tener éxito, esa va a ser la prueba de que son una nación elegida. Yo esto estoy diciendo, lo comprobé en mi segundo libro, que se llama Nada por lo que pedir perdón cuando estudio el caso de Inglaterra. Yo se lo digo a usted y a la audiencia, sí, pero cualquiera que vaya al libro, ahí va a encontrar las fechas, ahí va a encontrar las citas donde los ingleses dicen esto. Entonces, a partir de este momento, a partir de que Inglaterra se pasa al bando calvinista y que adopta esta idea, Occidente, que era el adjetivo, porque la cristiandad era la cristiandad occidental, repito, cristiandad sustantivo, Occidente adjetivo, a partir de que Inglaterra va a intentar conquistar a otros pueblos del mundo, a partir de que Inglaterra se va a lanzar sobre los otros pueblos del mundo como una loba hambrienta para devorarlos, Occidente se transforma en sinónimo de imperialismo. ¿Y quién se lo oponía a ese falso Occidente? Porque es un falso Occidente, porque ha abandonado el sustantivo. ¿Quién se lo oponía a ese falso Occidente? ¿Quién era, se entiende, el catejón contra ese falso Occidente, contra ese imperialismo inglés? España. Porque España se ha mantenido fiel al catolicismo. Alguien podrá preguntarse si nos escucha, querido padre, pero profesor Marcelo, sí. ¿Y Francia, que se mantuvo católica? No, Francia no. Porque Francia tuvo un rey, que fue Enrique, protestante calvinista, hugonote, quiere decir calvinista, que dijo, París bien vale una misa. Sigo siendo protestante y me disfrazo de católico. Por eso dice, París bien vale una misa. Si yo me voy a disfrazar de católico para asumir como rey, pero no creo en eso. A partir de ese momento, la monarquía borbónica francesa, ¿qué hizo? Mantuvo las fachadas del catolicismo y puso el catolicismo, la fe, al servicio de la política. En el único lugar donde la fe estuvo al servicio, donde la política estuvo al servicio de la fe, donde la política siguió estando al servicio de la fe, fue en España. Y España, cuando se produce esa ruptura, ya ha llegado a América y cristianiza América. Y entonces la cristianización, la catolización de las Indias, conformó la hispanidad, la catolicidad indiana. La catolicidad indiana unida a la catolicidad española conforman lo que es la hispanidad. ¿Qué es, mi querido padre, la hispanidad? Es muy sencillo, no hay que buscar fórmulas esotéricas ni rocambolescas. La hispanidad es la catolicidad hecha pueblo que habla español. Es decir, la catolicidad es la hispanidad es la catolicidad que habla español. Y que queda, desgraciadamente, esa catolicidad, esa cristiandad occidental queda reducida a España porque Italia está dividida en minúsculos estaditos impotentes
los católicos que se mantienen en Alemania poco a poco van a ser doblegados y van a ser de rito católico, pero de mentalidad calvinista, es decir, van a ser que calvinistas de rito católico. Francia opta, se entiende, por París bien vale una misa, por mantener la forma, pero perder la esencia. Atención, eso le costó a la monarquía después que le cortaran la cabeza, porque como Roma no paga traidores, aquello con lo cual se habían aliado, finalmente decapitan a la monarquía y tenemos la Revolución Francesa, que es la continuación de la Reforma Protestante. Entonces usted decía hace un poquito, ni el liberalismo ni el marxismo son la solución. Claro, ni el liberalismo ni el marxismo, porque el liberalismo, y esto muchos católicos argentinos lo han olvidado, el liberalismo, decía el padre Castellani, es hijo de la Reforma Protestante, es un fruto de la Reforma Protestante. Y si ese árbol era un árbol venenoso, el fruto no puede ser un buen fruto, ¿no? Por lógica consecuencia. Y del liberalismo nace el marxismo, que es la negación, se entiende, del liberalismo, porque el liberalismo va a instaurar algo que ahora está de moda, de que el egoísmo es una fuerza positiva en la historia, diciendo que del egoísmo puede surgir algo bueno. Mire, del egoísmo nunca puede surgir algo bueno, porque el egoísmo está en la sobreestimación de los derechos propios y el desdén por los derechos ajenos. Como reacción al liberalismo surgió el marxismo. Y entonces es falso lo que dicen algunos ahora, que le atribuyen al liberalismo, se entiende, la categoría de defensa de la libertad. El liberalismo no defendía ninguna libertad, sino la libertad de aquellos que mandaban, de aquellos que mandaban política y que mandaban económicamente. Y el liberalismo llevó a la ruina de los pueblos hasta que, en un momento determinado de la historia, aparece una serie de hombres que dicen que hay que corregir esto, y entonces hoy un hombre detestado en las universidades argentinas y en el pensamiento dominante de Argentina, que fue un inglés, que copia experiencias prácticas que se habían hecho en otro lugar de Europa y las teoriza, que fue Lord Keynes, y dice, señores, esto no aguanta más, si no hacemos estos correctivos, entonces el hijo bastardo del liberalismo, que es el marxismo, nos va a terminar comiendo. Y entonces ahí vinieron los años gloriosos de Europa y de Estados Unidos. Los años gloriosos de Europa y de Estados Unidos, donde todo el mundo vivió bien, en libertad, pero con justicia, no son producto del liberalismo, son producto del abandono del liberalismo, a partir, se entiende, de 1930 y sobre todo a partir de 1945, por temor a la Unión Soviética. Aquellos que mandaba aceptaron esto. Y hoy lo que vemos es que la guerra contra la catolicidad continúa, porque una vez que cayó el muro de Berlín, quieren volver hacia atrás, quieren sacar los derechos de los pueblos, los derechos de la persona, recuperar todos sus privilegios, porque no tienen miedo más a nada. Pero claro, siempre ahí está el catolicismo como un catejón y los pueblos católicos como un catejón. Y entonces ellos han iniciado un vendaval, un huracán histórico, tendientes a llevarse puesta con este huracán histórico a la Iglesia Católica, y con este huracán histórico tendiente a llevarse puesto a los pueblos hispánicos, que son el catejón. El catejón, porque en los pueblos hispánicos, desde los Pirineos a Acapulco y desde California a Tierra del Fuego, sobrevive la catolicidad. Ahí sobrevive la catolicidad, sobrevive el verdadero pensamiento cristiano, el verdadero pensamiento cristiano, que no solo fue construido por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que los apóstoles reflexionaron sobre eso, los padres de la iglesia reflexionaron sobre eso, los grandes filósofos de la iglesia reflexionaron sobre eso, es decir, el texto bíblico más la tradición más el magisterio de la iglesia. Fue lo que engendró nuestra cultura, porque usted sabe que cultura surge de la palabra culto y de la palabra cultivar. Tiene varias acepciones, pero la cultura católica nació del culto católico. La cultura cristiana nació del culto cristiano. La cultura moderna no nació del culto católico, nació de otro culto, completamente opuesto al culto cristiano. ¿Está? Por lo tanto, es un error creer
que esa cultura moderna que nace de otro culto antagónico con el culto católico puede ser compatible con la cultura cristiana, con la cultura católica. Es un error de concepción. Por eso yo digo, todo error de pensamiento lleva a un error en la acción. ¿Está? Lleva a un error en la acción. No hay conciliación posible. Por eso Jesucristo dijo, ¿se entiende? Yo soy el principio y el fin, alfa y omega. El que se está conmigo o se está contra mí. No se puede estar en el medio. Por eso dijo una frase terrible que hoy muchos sacerdotes prefieren no pronunciar. A los tibios los vomitaré de mi boca. A los tibios, porque no se puede estar con Cristo, se puede estar con Cristo o contra Cristo, en el medio no, dice Jesús, en el medio no. Entonces, estamos delante de un reverdecer, de un revival de la leyenda negra, que tiene varios objetivos. El objetivo final, metafísico, es llevarse puesto al catolicismo. El objetivo político más inmediato, porque ese es el objetivo metafísico, el objetivo más inmediato, que es el que vamos a ver desgraciadamente nosotros, si no lo impedimos, o lo verán nuestros hijos o nuestros nietos, es una nueva balcanización de las repúblicas hispanoamericanas. Y esto me gustaría explicarme. ¿Por qué? Porque si la leyenda negra, como está siendo hegemónica, si ya es hegemónica, si continúa siendo hegemónica, entonces ellos dicen, todo lo que trajo España es malo y hay que arrancarlo de raíz. Hay que arrancar de raíz el catolicismo y la lengua que trajo España, el español, y volver a las lenguas originarias. Pero resulta que antes que llegara España a América, América era una torre de Babel. Abelardo Ramos, desde el marxismo, dice que había 1.200 o 2.000 lenguas. Entonces, si resucitamos 1.200 lenguas, vamos a construir una torre de Babel lingüística. ¿Y qué pasa cuando uno construye una torre de Babel lingüística? Lo mismo que pasa en España con Cataluña. Va a aparecer una región que hable mapuche, una región que habla aymara, una región que hable quechua, guajira, y al principio van a decir, vamos a imponer esta lengua solamente en el colegio primario. Después van a decir, bueno, ahora también en el secundario. Después van a decir primario, secundario, universidad. Después van a decir también en la administración pública, también en la televisión. Al cabo de 40 años, va a haber una región de Chile y de Argentina que no entienda más el español, que solo entienda el mapuche, otra región del Perú que solo entienda el quechua, otra región que solo entienda la aymara, y entonces vamos a estar incomunicados, ¿está?, entre uno y otro, y cada una de esta región que se ha constituido lingüísticamente, expulsando el español, naturalmente dirá, yo no tengo nada que ver con el otro que habla aymara, ni guajira, ni quechua, dirá el que habla araucano, mapuche. Entonces quiero ser una nación independiente, como hace Cataluña, ¿no? Y entonces caminaremos hacia una nueva fragmentación territorial, que es lo que quiere hoy la oligarquía financiera mundial, heredera de Inglaterra y de los Estados Unidos en la prédica de la leyenda negra. ¿Y por qué quiere esto? ¿Por qué le interesaría a un hombre de la finanza esto? Que son los que pagan los movimientos indigenistas. Los movimientos indigenistas están conducidos por marxistas culturales, pero el dinero no viene de ahí, ¿eh? El dinero viene de los grandes filántropos, le llaman filántropos, en realidad buitres de los pueblos, tiburones de los pueblos, vampiros de los pueblos, que son los miembros de la oligarquía financiera mundial. Esos marxistas culturales son simplemente la mano de obra de la oligarquía financiera mundial, son caniches de la oligarquía financiera mundial. El señor Petro en Colombia es un caniche de la oligarquía financiera mundial. El señor Boric en Chile es un caniche de la oligarquía financiera mundial. El señor Evo Morales es un caniche de la oligarquía financiera mundial. Esa oligarquía financiera mundial, predicando el indigenismo, sabe que nosotros nos vamos a volver a dividir y a pelear unos con otros. Y entonces nos dividirán en 300 pedacitos, 150, 20 o 30, no importa cuánto, nos dividirán. Y al dividirnos, seremos todavía más impotentes. Seremos segmentos anónimos del mercado mundial. Nuestra única fuerza, querido Padre, reside en la unidad. Si existiésemos comunidad desde California, desde México a Tierra del Fuego, si fuésemos un solo Estado de más de 300 millones de personas que hablan la misma lengua, rezan al mismo Dios y le piden a la misma Virgen, seríamos un pueblo, una nación y un Estado poderosísimo
que no estaríamos de rodillas pidiéndole nada a nadie, sino que estaríamos de pie en el concierto de las naciones. Y ellos nos quieren divididos para tenernos de rodillas. Lamentablemente, la mayoría de los argentinos ha perdido conciencia de pertenecer a esa patria común hispanoamericana católica, ¿tá? Bueno, hay que recuperar esa conciencia. La verdad que uno al escucharlo está muy contento de estas ideas, ojalá que queden prendidas en los jóvenes, ¿no? Hay que repetir y lograr esta unidad, porque está en Cristo. Y bueno, y además tomar conciencia que es una batalla, ¿no? Y que hay que resistir, como usted bien lo dijo, y que Cristo dijo además, el mundo los va a odiar. O sea que lo de España es bien católico, porque se odia a España, entonces buena seña, porque la odian los enemigos. Y Cristo dijo, el mundo se odiará porque me odió a mí primero. Y bueno, y por eso ustedes no son del mundo, le dijo a los apóstoles. Bueno, lo mismo con España, como usted dice, si nosotros seguimos adelante todos unidos contra este orden mundial, esta guerra espiritual, intelectual o como se llame, vamos a vencer, sin duda que vamos a vencer. Pero tenemos que seguir predicando lo que usted hace permanentemente y todos apoyamos, ¿no? Y agradecer a Dios que somos hijos de la estirpe española, ¿no? Nuestro ser, que es el último libro que usted escribió, ¿no es cierto? Que nos habla de quiénes somos realmente, ¿no? Hijos de España, ¿no? ¿Verdad? Mire, me gustaría leerle dos frases. Bueno, de este que es mi último libro, ¿no es cierto? Lo que América le debe a España. Dos frases que para mí son muy importantes, ¿no? Una frase es de un hombre de mamá negra, papá blanco, es decir, un mulato puertorriqueño. Fue el héroe de la independencia de Puerto Rico en contra de los Estados Unidos. Este hombre se graduó en Harvard de abogado, y si no me falla la memoria, en Princeton de ingeniero, es decir, tenía una doble titulación. No es fácil graduarse de ingeniero y abogado. Es un hombre de altísima cultura, que había también estado en el ejército norteamericano. Había estado subordinado culturalmente, hasta que se da cuenta que el mundo anglosajón le ha mentido. Cuando se da cuenta de esto, dice, yo no me quedo en Estados Unidos, por más que soy abogado, e ingeniero y militar. Vuelvo a Puerto Rico para luchar por la libertad de Puerto Rico, por la cultura de Puerto Rico, que es la cultura de España. Por eso él hacía todos sus discursos, sus grandes discursos políticos radiales, el 12 de octubre, siempre los 12 de octubre. Este señor se llamó Pedro Albizu Campos. Pedro Albizu Campos. ¿Y qué dijo Pedro Albizu Campos? Dijo lo siguiente, ¿no? Fíjese, padre, esta frase, porque hay que masticarla, ¿no? Como decía Castellani, masticarla de a poco. Aquel que no es orgulloso de su origen no valdrá nada nunca. Aquel que no es orgulloso de su origen no valdrá nada nunca, porque empieza por despreciarse a sí mismo. Por eso nosotros veneramos el nombre de España, porque significa la ciencia del derecho, las ciencias positivas, la ciencia de la moral y la tradición cristiana de nuestro pueblo. Este hombre, Pedro Albizu Campos, que luchó por la independencia de Puerto Rico, fue puesto preso ilegalmente por los Estados Unidos. Y él era ingeniero y abogado. Estando en la cárcel, hizo cartas diciendo que lo estaban quemando, que sentía que lo quemaban, que lo estaban irradiando. Y la gente dijo, pobre Albizu Campos, la cárcel lo ha vuelto loco. No, en la época de Clinton se abrieron los archivos de los Estados Unidos. Resulta que en la cárcel de al lado habían puesto un elemento que tiraba radioactividad sobre Pedro Albizu Campos y lo estaban quemando. Estaban produciendo cáncer. Esto está en los archivos, ya se abrió en la época de Clinton. Pero me gustaría también finalizar, querido padre, con una frase de otro hombre a quien nadie le podrá acusar, porque la gente podrá decir, bueno, acá hay un cura, ¿no es cierto? Y querer descalificarnos, porque usted es cura y este hombre será un nacionalista católico, este Marcelo, ¿no? Entonces querer descalificarnos por eso, sin escuchar los datos objetivos. Por eso yo quiero finalizar esta entrevista haciendo mención a un hombre a quien no se lo podrá acusar de esto. Un hombre que luchó pistola en mano
contra el imperialismo norteamericano, contra las tropas norteamericanas que ocupaban su país. Ese fue el general César Augusto Sandino. ¿Y qué dijo Sandino? A quien solo un loco podrá acusar de nacional católico, ¿no? O de cura, un loco. Dijo, fíjense lo que dice César Augusto Sandino. Yo veía antes, hace tiempo con protesta, la obra colonizadora de España, pero hoy la veo con profunda admiración. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Repito, Augusto César Sandino. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Y mire cómo termina, padre, con esta frase que es fabulosa. Y que creo que con esto podríamos cerrar y pidiendo que todos compren el libro. Por supuesto. Nosotros más bien nos consideramos como españoles indios de América. Augusto César Sandino era de mamá india, empleada doméstica era su mamá india. Y dice, nosotros más bien nos consideramos como españoles indios de América, porque España nos dio su ser. Yo cuando me preguntan, ¿por qué usted escribió este libro que dice lo que América le debe a España? Porque nosotros le debemos a España nuestro ser, querido padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy claro. Bueno, les recomiendo entonces a todos comprar estos 3 libros en realidad, ¿no? Bueno, porque tiene un modo muy claro, muy fácil y llevadero para leer y entusiasmar. Y además, lo que más conquista es la verdad. Cuando a uno le dan la luz la verdad, como decía Sócrates, ¿no? Dar a luz la verdad. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta no escuchar la verdad? Entusiasma, porque la verdad es la única amable por excelencia, aunque no nos guste a veces también, pero sí nos hace bien. Así que yo le agradezco de todo corazón, don Marcelo Gullo, y siempre lo esperamos para que nos ilumine, nos contagie con esa lucidez que usted tiene. Ojalá con los gobernantes de hoy tuvieran al menos lucidez. Y además sean católicos, por supuesto. Y cuando hablé de los judíos no dije que estoy en contra del judaísmo, al contrario, por las dudas aclaro, porque Cristo fue judío, sino digo en cuanto que la salvación vendrá por España y a España la tienen que seguir los judíos convertidos, o cualquier judío, ¿no es cierto? Lo tienen que seguir todos los argentinos, para que nuestra soberanía vuelva otra vez a esa verdadera paz que necesitamos a España. Así que yo infinitamente agradecido por su clarividencia. Bueno, vamos a poner al final otra vez un corto donde habla de lo mismo que usted dijo, porque se está expandiendo mucho por todos lados. Póngame los libros, padre, pongan los libros, así la gente no se olvida. Perfecto, eso iba a hacer ahora. Sí. Acá tenemos el libro Lo que América le debe a España. Hoy no presenté su currículum, pero ya lo conoce todo el mundo, ¿no? La cantidad de libros que usted ha escrito, disculpe, ¿no? Bueno, está disculpado. Gracias. Y este libro es el último que le escribió, luego Madre Patria el primero, y luego Nada por lo que pedir perdón. Bueno, me parece que con eso nos despedimos. Le vamos a dar una bendición a todos, pidiendo que volvamos a Cristo, que es la única roca que nos sostiene y nos salva. Ahora voy a poner algo que me preparó un amigo que está muy lindo también, y podamos así cerrar el programa, ¿no?, de hoy. Muchas gracias, padre. Gracias a usted de todo corazón, la verdad que estuvo muy bueno. Por favor, a ver. No, ahí está. Ahora sí. Con la gracia. 32. La ciudad bautizada por Pizarro como la ciudad de los reyes se alza majestuosa como la capital del virreinato del Perú, siendo una de las urbes más importantes del mundo. Perú ostentaba la categoría de reino, extendiéndose desde Panamá hasta la Patagonia, alcanzando así su máxima extensión en la historia.
Las vastas riquezas del Perú eran codiciadas por los ingleses, quienes constantemente hostigaban los dominios del virreinato. Bajo el Imperio Español, Perú se erigió como el epicentro político, social y cultural del Nuevo Mundo, donde se establecieron las primeras universidades y hospitales de América, así como colegios para la nobleza y descendientes de los incas, entre ellos el gran Inca Garcilaso de la Vega. Los incas fueron reconocidos como grandes de España. Este legado se observa hoy en el Palacio Real de Madrid, donde el Inca Atahualpa está representado junto a los reyes de España. Lima, 1542. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol!